Dios te bendiga y ya estamos al aire por todas las plataformas. Te habla tu hermano y tu amigo, el pastor Juan Santiago, de la iglesia virtual Solo Cristo Salva. La única iglesia que no tiene silla ni local. La silla y el local está en tu casa. No te robamos pidiéndote el diezmo, ni mucho menos te pedimos ofrenda. No queremos nada de ti, solamente que tú vengas a Cristo. Bien, y hoy vamos por el capítulo número 8 del libro de Números, el cual tiene 36 capítulos y vamos ya por el capítulo número 8 con el tema preparación de las lámparas. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Hoy empezamos un poquito retrasada la transmisión, pero generalmente el horario es a partir de las 7 de la mañana. Todos nuestros cultos están en nuestro canal principal de YouTube, Iglesias Virtual Solo Cristo Salva, y en nuestro canal de Falsa Doctrina. Siempre transmitimos por esta plataforma que estás conectado. Quiero que sepas que hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Hoy tenemos palabra de Dios, mucha palabra del Señor Jesús. Y venimos a traerte la buena noticia que Dios quiere contarte. Y la buena noticia es que hay salvación de pecado mediante Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios está perdonando todos los pecados. El único pecado que Dios no perdona es que tú deseches a Cristo. Eso Dios no te lo va a perdonar. Porque Dios mandó a su Hijo a que muriera por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para dar totalmente gratis la vida eterna. Y lo único que Dios nos perdona es que tú deseches el perdón de Cristo. Es lo único. Después Dios lo perdona todo. Todo el que está en el infierno fue por desechar el perdón de Dios. Todo el que está en el infierno fue por desechar el perdón de Dios. Así que no me cuentes este cuento viejo que Dios es malo, que porque un Dios bueno manda al infierno a sus hijos. No, Dios es bueno. El malo eres tú, el malo soy yo. Y todo aquel que Dios ha mandado al infierno, yo apoyo a Dios y esté bien por Dios, aunque fuera mi propio hijo, porque Dios es justo y yo no. Dios es santo y yo no. Dios es perfecto y yo no. Ahora yo me vuelvo santo, me vuelvo perfecto, me vuelvo fiel a través de Cristo, porque el Padre entonces me mira con los ojos y con la vida de Cristo. Por tanto, la salvación me es regalada no por mi esfuerzo, sino por la vida que Cristo vivió. Cristo vivió mi vida en la suya y ahora yo tengo que vivir la de Él en la mía. De eso se trata el Evangelio, de tú ir desapareciendo y de que vaya apareciendo Cristo. Querido amigo, querido hermano, cuando usted ve una persona hablando mucho del yo esto, yo aquello, el Señor me dijo esto, es una persona que todavía le falta mucho, que el yo no ha dejado que Cristo crezca en él y por tanto todavía está en oscuridad. Cuando la luz le llega al cristiano, esa luz es para encenderla como una lámpara en la parte más alta. Y esa luz
no se enciende con el yo, sino se enciende con el Cristo. Cuando usted conoce a Cristo, usted quiere llevar la palabra de Él, no la suya, a todos los de su casa como una lámpara. Y donde usted llega, usted empieza a iluminar las tinieblas, porque lo está haciendo mediante la palabra de Cristo. Como dijo el primo de Jesús, Juan el Bautista, hijo de Zacarías, el hombre que tenía el espíritu del profeta Elías: es necesario que yo disminuya y que Jesús crezca. Y esto lo dijo el hombre más grande que había venido a la tierra, mandado por el Padre, claro, con excepción de Cristo, que fue el profeta más grande que hubo, más grande que Moisés, más grande que Elías. Y este profeta era el más pequeño en el reino de los cielos. Entonces, cuando usted ve una gente hablando de que yo, y le ve esa altanería, le ve esa mala práctica de inundar a todos con su propia personalidad del yo, está frito. Ese hombre no ha nacido de nuevo, esa mujer no ha nacido de nuevo, porque no está Cristo en él, sino está él mismo. Y ese es el problema del hombre, que primero nosotros y después el otro. Ponga primero a Cristo en su vida y después todo lo demás caerá en el orden que Dios ha designado. Ponga a Cristo primero que usted, primero que sus hijos y primero que su esposa o esposo, y usted verá cómo su vida empieza a organizarse de tal manera que empieza a cumplir el propósito que Dios quiere en usted. Es necesario amar más a Cristo que a cualquiera. Usted realmente se ama cuando usted ama a Cristo. Bien, hoy tenemos el capítulo número 8 del libro de Números. Y ya te hablé de lo que es esto. No predico por dinero, no me interesa tu dinero. Yo predico para que te salves. Yo predico para que tú tengas un acercamiento personal con Cristo. Y hago la aclaración porque las personas creen, la mayoría de personas piensan que lo que predicamos la palabra lo hacemos por dinero, porque hay muchos payasos, ladrones, hijos del diablo, que hay que ofrendarle, que hay que darle diezmo, que hay que darle esto, hay que darle aquello, para que te den la palabra de Dios. No, la palabra de Dios a mí se me ha dado totalmente gratis, y no me la ha revelado ningún hombre, sino el Espíritu Santo. Como el Espíritu Santo me ha revelado, me ha enseñado su palabra, yo te la doy gratis a ti también, porque la recibí por gracia, por misericordia, por eso la comparto. Pero el que hace del evangelio un negocio, tiene el infierno por ganancia, y le es permitido hacerlo hasta que Dios diga. Por eso usted ve que el perfil del pastor hoy en día es un hombre pedante, un hombre amante a la riqueza, como un Rudy Gracia, o un hijo del diablo, Harrigan, o un hijo del diablo, Moisés Bell, o un hijo del diablo como Guillermo Maldonado o Dante Gebel o Cash Luna. Oigan el nombre Cash, eso significa efectivo Luna. ¿Qué hijo del diablo este? Que se burlan del evangelio, pero a cambio de eso el diablo los premia con mucha riqueza. Son hombres millonarios a causa de todos los tontos que los siguen. Porque yo estaba analizando, ¿y cómo es que alguien puede seguir a un payaso así, a un payaso Krusty como Dante Gebel, a un showman?
que se dedique a hacer programas de televisión, porque el talento que Dios le dio, Él lo está usando para el mundo. Que hace musicales de Disney, del falso evangelio. Cuando usted es una persona que ha leído la Biblia 4 o 5 veces completa, es demasiado difícil, mire, es prácticamente imposible que un payaso de esto lo engañe. Pero el que me está viendo a sinceridad, ¿cuántas veces usted ha leído la Biblia completa? 10 veces. Muchos ni siquiera una completa. Leen la Biblia por fragmentos, por pedazos. La Biblia no se lee así. La Biblia es una historia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, una saga completa cuyo personaje principal es Cristo y todo es hablando de Él. Entonces ya cuando usted tiene una línea del tiempo definida y usted empieza a conocer cada personaje en cada época, en cada tiempo, que solamente habla de Cristo, ningún payaso de circo barato lo va a poder engañar. Entonces, la conclusión que yo saco es lo mismo que dice las Escrituras, que llegarán los tiempos que la gente tendrá comezón de oír. Comezón de oír significa que van a querer escuchar cualquier disparate menos la verdad. Y eso es lo que ellos quieren y eso es lo que el diablo le da. Cuentos, chistes, pantomima, historias. El 90% de los testimonios que le gustan a la gente de la iglesia evangélica es del homosexual que se convierte y se vuelve pastor, o de la lesbiana, o de la mujer promiscua, o de la bruja, o del preso. De eso es que ellos hablan, pero no te hablan de la palabra de Dios. Pero a mí qué me importa el testimonio suyo, y a usted qué le importa el testimonio mío. A mí me importa el testimonio de Cristo, ese sí. Ese es el que yo tengo que dar. O sea que también esto de predicar los testimonios personales como prédica, eso no está bien. Eso también es una herejía. Nosotros debemos predicar a Cristo, hablar de Cristo. Cristo crece, yo disminuya. Mientras más yo estudio la palabra de Dios, más Dios me revela mi pecado, lo pecador que yo soy y lo grande que es Cristo. Más tengo que desaparecer yo y más tiene que brillar Cristo. El evangelio no se trata de mí ni de ti. El evangelio se trata de Cristo. Fue Él que le desfiguraron el rostro, le molieron la espalda a latigazo, le escupieron, le clavaron una lanza en el costado derecho, le cortaron la cara con una corona de espinas y le escupieron y lo maldijeron con toda clase de insultos y lo desnudaron en la cruz. Cristo estaba desnudo, no con unos calzoncillos como lo presentan. Cristo fue desnudado públicamente. Cristo llevó el castigo más grande que se le puede dar a alguien. Pero pienso yo que lo que más le dolió a Jesús fue estar separado de su Padre desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, porque Él nunca se había separado, nunca su Padre lo había abandonado y Cristo fue abandonado en la cruz. Dios, el Padre, usted lee la Biblia completa y el Padre nunca ha abandonado a nadie. Ni siquiera abandonó a Manasés. Pues cuando Manasés se arrepintió, Dios escuchó su oración y lo perdonó. Cuando Acab, el esposo de Jezabel, se humilló y oró, Dios lo perdonó. Cuando Sansón se arrepintió y oró, Dios lo perdonó. Cuando Pedro
lloró amargamente y se humilló, Dios lo perdonó. Cuando Moisés mató al egipcio, Dios lo perdonó. O sea que Dios siempre ha estado. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, a los cristianos, a uno mataba como a Esteban y a otros metía en la cárcel, Dios lo perdonó. Entonces Dios estuvo con Pablo, sí. Estuvo con Josué, claro. Estuvo con Moisés, sí. Estuvo con Acab y Manasés, claro que sí. No los abandonó, porque Dios no nos abandona a nosotros, sus hijos adoptivos, pero a su único hijo, y ahí es que está la grandeza de Dios, de Cristo y la cruz. A su único hijo, Dios lo abandonó de 9 de la mañana hasta 3 de la tarde. Eso fue doloroso para Cristo. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios en 3 personas. Ahora hay unos locos unicitarios que dicen que están peores que los católicos, porque los católicos reconocen que es un solo Dios en 3 personas. Pero estos pentecostales locos, de donde salen los unicitarios locos, ahora dicen que Dios y el Padre y el Espíritu no son el mismo Dios. ¡Qué estupidez! Mira, un niño de 8 años lee la Biblia completa y va a entender por la misma Biblia, que se explica sola, que es un solo Dios en 3 personas. Usted nada más tiene que leer el capítulo 3 de Mateo, cuando el Espíritu de Dios se posa en Cristo en forma de la paloma, el Espíritu Santo, y se oye una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado, quien me da gran gozo. ¿Cuál fue la voz? El Padre. ¿Dónde estaba el Hijo? Siendo bautizado en el Jordán. Y el Espíritu Santo en 3 personas, pero un solo Dios. Comente, que voy a responder todos los comentarios en los canales de YouTube. Qué tonto es el hombre, ¿eh? Cuán fácil el diablo lo engaña. Y un sinnúmero de loqueras como el famoso rapto secreto. La Biblia dice que Jesús viene por 2ª vez, pero con el rapto secreto viene por 3 veces. Una vez, y esos disparates, hermano. Toda esa basura la predicó Gille Ávila, el padre de todos estos locos pentecostales y evangélicos pentecostales locos. Y la gente se cree. Otra falsa doctrina es que predican que Cristo viene. Sí, Cristo viene, pero Cristo no viene hasta que se den las señales. Entonces estos locos andan haciendo una mala interpretación de la Escritura a su conveniencia, de que Cristo viene hoy, viene mañana. Ellos calculan la fecha como otro que le patina el coco, Armando Alducín, que calculó la fecha de la venida de Cristo. A Alducín hay que apretarle algunos tornillos de la cabeza. Por eso que usted tiene que leer la Biblia, porque cuando yo empecé a oír a Alducín, me impresionó mucho cómo hablaba, pero luego que yo me nutrí de la palabra de Dios, empecé a desechar esos tipos de predicadores como Gille Ávila, Juan Carlos Harrigan, Moisés Bell, Dante Gebel, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos, pero no vamos a hablar de ellos ahora, porque para eso tenemos un canal de falsa doctrina que estaremos subiendo la continuación del video de la falsa pastora Kay Lewis, del falso pastor Juan Carlos Harrigan, etcétera, etcétera, etcétera. Hermano, hay que estudiar la Escritura. La Escritura te vacuna, te limpia de toda falsa doctrina, de toda falsa enseñanza.
La palabra de Dios dice que es medicina para tus huesos, para tu carne y para tu espíritu. Qué bueno es consumir la carne y la sangre de Cristo, ya que nos expresa el carácter de Dios, nos expresa su pensamiento, nos deja entrar en la mente de Dios, como Dios piensa, qué le parece a Dios correcto, qué le parece a Dios incorrecto, qué está bien para Dios, qué está mal para Dios, cómo le gusta a Dios que nosotros le adoremos. Toda esta información está disponible en la mente de Dios, que es su palabra. No en la mente de una congregación, ni en la mente de un colbatica, ni en la mente de unos locos que se hacen llamar padre. Porque Jesús dice, no le llamen padre aquí en la tierra a nadie, ni maestro. Su padre está en el cielo y su maestro soy yo. Mi maestro que me enseña a conocer a quién, al Padre. Los curas se dicen que son padres, ustedes no son padres nada. Ustedes lo que son charlatanes, que teniendo la palabra de Dios ahí y viendo lo que dice ahí, ustedes siguen tradiciones de hombres y no siguen a Cristo. Son cobardes, viven una vida para ustedes mismos, para que la gente lo alabe, la gente lo... etcétera, 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 pero son cobardes de no decir la verdad. Y la verdad es Cristo, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino para llegar a la verdad es Él, y la vida también es Él. Solamente hay un camino, y ese camino es Jesús de Nazaret. Y vamos a entrar ya en el tema de prédica, pero antes vamos a hacer una oración bendiciendo el día. Oh, tú moras en mí. Estas canciones que están oyendo son de nuestro ministerio de adoración y alabanza. Tenemos casi más de 30 canciones. Nuestro catálogo de música está disponible en suno.com, buscando como iglesia Solo Cristo Salva, y tendrás acceso totalmente gratis a más de 40 canciones propias adorando al Señor. También estamos haciendo los 150 salmos en canciones. Creo que tenemos 20 ya listos y disponibles. Espíritu Santo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, toca cada corazón que necesita de ti. Toca cada corazón que necesita de tu amor, de tu palabra. Llénalos, Señor. Protégelos. Sana toda enfermedad, sana todo dolor del corazón, de la mente y del cuerpo. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a cada persona que está escuchando este culto, Señor, este servicio de adoración a tu nombre. Dale fuerzas, calma su dolor, Señor, sánalos, llénalos de ti, llénalos de tu amor, llénalos de tu poder, llénalos de ti, Jesús, llénalos, Espíritu Santo, sánalos. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendícelo, te lo pido en el nombre, Señor, de Jesús de Nazaret. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Dios te ha tocado, Dios te ha sanado, Dios te ha llenado de su poder en este momento. Bien, ahora vamos a leer el Salmo del día. Salmo 91, los que viven debajo de la sombra de Cristo. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar santo. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo a los terrores de la noche, ni a las flechas que se lanzan en el día. No temas a la enfermedad que se acerca en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan a tu lado 1000, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ni plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Rescataré a los que me aman y protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Dios rescatará a los que le aman y protegerá a los que confían en su nombre. Lo recompensaré con una larga vida y le daré mi salvación. Así que confía en el Señor. Salmo 91. Aquí utilizamos la Nueva Traducción Viviente de la Biblia. Es una Biblia bien fácil de entender. Yo no entendía la Reina Valera 1960. La recomiendo como una Biblia muy organizada. Está mejor organizada que esta, pero las palabras ya están muy obsoletas y viejas, y para las personas jóvenes actuales, esta nueva generación de cristianos, es incómodo escucharla. Así que recomiendo la Nueva Traducción Viviente, y para los niños recomiendo el lenguaje actual. Esa es todavía más sencilla y se entiende bastante. Vamos a empezar ahora con el capítulo número 8 del libro de Números. Aquí estamos. Bien, Señor Jesús, Padre Espíritu Santo,
Te pedimos humildemente que seas tú quien ponga las palabras en la boca de este servidor para llevar el alimento a tu pueblo que está hambriento, Señor. Revela las enseñanzas en este capítulo y permite que tu siervo pueda llevar el alimento a las almas hambrientas. Te lo pedimos en el nombre de tu único Hijo, el campeón de la fe, el Rey de la obediencia, Jesús de Nazaret. Amén. El Señor le dijo a Moisés, este capítulo tiene 26 versículos. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones a Aarón. Cuando ponga las 7 lámparas en el candelabro, hazlo de manera que la luz alumbre hacia adelante, enfrente del candelabro. Y así lo hizo Aarón, instaló las 7 lámparas para que reflejaran su luz hacia adelante, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Todo el candelabro, desde su base hasta el decorado floral, estaba hecho de oro labrado. Se fabricó conforme el diseño exacto que el Señor le había mostrado a Moisés. Luego el Señor le dijo a Moisés, ahora bien, separa a los levitas de los demás israelitas y hazlos ceremonialmente puros. Para hacerlo, rocíalos con el agua de la purificación y haz que se afeiten todo el cuerpo y que laven su ropa. Entonces quedarán ceremonialmente puros. Haz que lleven un becerro y una ofrenda de grano, de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Junto con su segundo becerro para la ofrenda por el pecado. Después reúne a toda la comunidad de Israel y presenta a los levitas en la entrada del tabernáculo. Cuando presentes a los levitas delante del Señor, el pueblo de Israel pondrá sus manos sobre ellos. Con las manos en alto, Aarón presentará a los levitas ante el Señor como una ofrenda especial del pueblo de Israel. Así los dedicará al servicio del Señor. Enseguida los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los becerros. Presentarán un becerro como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda quemada al Señor. Para purificar a los levitas y hacerlos justos ante el Señor, luego haz que los levitas se pongan de pie adelante de Aarón y sus hijos, y levanta tus manos y preséntalos como una ofrenda especial al Señor. De ese modo apartarás a los levitas del resto del pueblo de Israel, y los levitas pertenecerán a mí. Así ellos podrán entrar en el tabernáculo para realizar su trabajo, porque los purificaste y los presentaste como una ofrenda especial. De todo el pueblo de Israel, los levitas están apartados para mí. Yo los he tomado para mí en lugar de los primeros hijos varones de los israelitas. He tomado a los levitas como sustitutos, pues todo primer nacido de entre el pueblo de Israel es mío. Tanto de personas como de animales. Yo lo aparté para mí el día que herí de muerte a todos los primeros hijos varones de los egipcios. Es cierto, yo tomé a los levitas en lugar de todos los primeros hijos varones de Israel y de todos los israelitas. Yo he designado a los levitas para que Aarón y sus hijos
Ellos servirán en el tabernáculo en el nombre de los israelitas y harán sacrificios para purificar el pueblo, de modo que ninguna plaga los azote cuando se acerquen al santuario. Así que Moisés y Aarón y toda la comunidad de Israel dedicaron a los levitas siguiendo cuidadosamente todas las instrucciones del Señor a Moisés. Los levitas se purificaron del pecado. Los levitas se purificaron del pecado y lavaron sus ropas. Y Aarón los presentó al Señor como una ofrenda especial. Entonces ofreció un sacrificio para purificarlo y hacerlo justo delante del Señor. Después los levitas entraron en el tabernáculo para cumplir con sus responsabilidades de ayudar a Aarón y a sus hijos. Así se llevó a cabo todo lo que el Señor le ordenó a Moisés con respecto a los levitas. El Señor le dio otras instrucciones a Moisés. Los levitas seguirán esta regla, empezarán su servicio en el tabernáculo a la edad de 25 años y se jubilarán a los 50 años. Después de su jubilación podrán ayudar a sus compañeros levitas como guardias en el templo, en el tabernáculo, pero no podrán oficiar las ceremonias. Así es como asignará los deberes a los levitas. Bien, hasta aquí el capítulo número 8 del libro de Levíticos, del libro de Números, y habla de las funciones de los levitas. Y un dato interesante es que los levitas empezaban su servicio a los 25 años. En Israel, para ser mayor de edad en ese tiempo, necesitaba 20 años. Y los levitas podrían iniciar su servicio a los 25 años. Con 25 años de servicio, se ponían en retiro, no podían oficiar los servicios sacerdotales, pero sí podían seguir ayudando en el templo como porteros y como guardias. Esa era una de las funciones de los levitas. Recordando que los levitas fueron los sustitutos de los primogénitos del pueblo de Israel. Por eso a esa tribu Dios la tomó para él en compensación de los primeros hijos que el pueblo debería de darle. Por eso a la tribu de Leví, que estaba formada por la familia de Aarón, en los 3 clanes como vimos, los gersonitas, los meraritas y los coatitas, pertenecían a la familia sacerdotal, pero los que no pertenecían al clan de Aarón, como lo de Moisés, pues estos no venían de la línea de sacerdote, pero sí eran ayudantes del templo, como músicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tanto a los que venían de la línea de Moisés como a la línea de Aarón, no se le dio tierra, no se le dieron ciudades con pastizales, con tierra
para sembrarla. Ellos no la recibieron porque su propiedad era Dios. Por tanto, se le daban ciudades sin tierras o se le daban pastizales, pero no como a las otras 11 tribus, que sí se le daban ciudades completas con terreno para la agricultura, para la ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, ya que ellos no se le dieron tierras, las otras tribus le daban el diezmo, y ahí es que viene el origen del diezmo para los levitas. Lo ayudaban a sustentarse dándole la 10ª parte de sus cosechas y otras veces de dinero, del grano, del vino, del dinero, del ganado. Y así se mantenía toda esa tribu completa, desde sus mujeres y sus hijos, porque estaban dedicados también al servicio del Señor. Unos para sacerdotes, pero otros para porteros, pero otros para guardia, pero otros eran los que instalaban y desinstalaban el tabernáculo del Señor. Como vimos, los coatitas eran los que cargaban el arca, pero los gersonitas y los meraritas eran los que desarmaban y armaban el santuario. Tenían que hacer los 3 sacrificios diarios, o sea, era una labor. Por tanto, no podían emplearse en trabajos cotidianos, sino estaban consagrados al tabernáculo del Señor. Por eso el Señor le otorga ese diezmo. Le daba de las ofrendas, una parte eran para ellos también. De ahí que viene el origen del diezmo. Por eso que usted tiene que estudiar las Escrituras para que vea de dónde viene el origen de las cosas. Por eso es que cuando un hijo del diablo de esto le dice a usted que si usted no diezma, usted le roba a Dios, ese es el disparate más grande actualmente que usted puede decir. Si fueran los tiempos de Moisés y yo fuera de la tribu de Judá, mi deber era diezmar al tabernáculo o al templo para el sustento de los levitas. Ahí en ese momento preciso de la historia era correcto yo diezmar, porque todavía se vivía en el sacerdocio levítico, que era una sombra del sacerdocio de Cristo que venía más para adelante. Entonces ahí sí, 11 tribus tenían como deber dar el diezmo del grano, del ganado, del dinero, etcétera. ¿A quién? A los levitas. Los pastores no son levitas. Los pastores no son judíos. Y usted no está hace 3.500 años o 2.000 años, 2.200, 2.300 años antes de Cristo para usted diezmar. Usted no puede ser tan tonto. El diezmo es un atraco, es un robo que hacen estos colbaticas, hijos del diablo, para quitarte tu dinero. Pero como el pueblo vive en la ignorancia de las Escrituras, lo hacen. Otro factor de por qué usted no debe diezmar. Primero, ya le expliqué por qué. El porqué del diezmo era, Dios se lo daba a los levitas porque no le dio tierra. Hace 3.500 años. Moisés vivió 1.500 años antes de Cristo. Y ya Cristo hace 2.000 años que vivió. O sea, eso se daba hace
3.500 años, se mantuvo hasta los tiempos de David, 1000 años antes de Cristo. Y el templo, Jerusalén, cae en el 586 antes de Cristo. Se reconstruye el templo en el 472, pero el sacrificio llega hasta que Cristo muere en la cruz hace 2000 años y inicia el nuevo sacerdocio según Melquisedec, en donde ahora, por así decirlo, todos somos levitas, porque ahora ya no es la familia de Aarón ni la familia de Moisés, ya no es la tribu de Leví, sino que vino un sacerdocio, como dice Pablo en la carta a los Hebreos, por la tribu de Judá, donde Cristo nos hace a nosotros todos sacerdotes. Ahora todos somos sacerdotes, ya no son los levitas también son sacerdotes y las otras 11 tribus también. Somos ministros de la palabra de Cristo. El sacerdocio de Leví era un sacerdocio que iba a caducar, que simplemente nos iba a dar la referencia del sacerdote que venía de la tribu de Judá, que es Cristo. Y entonces, ¿por qué usted diezma? ¿Por qué usted se deja robar? ¿Por qué usted sin poder le da a ese corrupto, mentiroso, que se dice pastor y no lo es? Porque todo el que le está pidiendo el diezmo no está siendo sincero. Y ellos lo saben, pero usted no. Y de eso se aprovechan. Gigi Ávila decía que el que no diezma le roba a Dios. Y toda la iglesia evangélica, que aquí en este país encabeza Ezequiel Molina y aliado, se roban el diezmo. Son ladrones, les roban a usted. Lo correcto es que Pablo dice que el que vive del altar, coma del altar, y se agarran de ahí. Pero Pablo no vivía del altar. Pablo predicaba a Cristo y no cobraba dinero. Jesús nunca le pidió a nadie. Pero sí, el hombre que está dedicado, que cumple los requisitos como un pastor y vive dedicado a la palabra de Dios, usted está en obligación de ayudarlo con una ofrenda. Pero la ofrenda no es el diezmo. La ofrenda es una ayuda voluntaria que usted le da no solamente a un pastor, puede ser a un evangelista, puede ser a un maestro itinerario, puede ser a una persona que tiene un ministerio con niños o con pobres o con ancianos que lo ayuda. ¿Por qué todo el mundo quiere ser pastor? ¿Y por qué las mujeres ahora se han metido a pastora? Que eso es otra desgracia. Por el diezmo, saque el diezmo de la iglesia y usted va a ver que ya nadie va a querer ser pastor. Quítelo. Quite el diezmo, el falso diezmo que los pentecostales locos y evangélicos locos promueven, porque claro, esa es la estructura financiera. Es mejor que una estructura piramidal. Porque usted no invierte nada y se gana el 10% más las ofrendas que se roba, más todo lo otro que le quita a los bobos que no estudian la palabra. Si usted quita el sistema fraudulento del diezmo en la iglesia evangeloca, se le desploma los ingresos. A esos pastores gordos que tienen la barriga, que si un botón se le sale, le saca un ojo a un hermanito.
que tienen la cintura llena de grasa. Y a esas mujeres que les gusta más el dinero que respirar, que se han metido a pastor ahora. Quítelo y usted verá cómo nadie quiere ser pastor. Pues yo no entiendo. Y nadie dice nada. No quieren decir la verdad porque la verdad va a sacar todo su pecado a la luz. Yo quisiera ver a Ezequiel Molina decir eso, que diga la verdad, que el diezmo es un robo, se le desploma a la iglesia evangélica en la República Dominicana. Porque son pastores que están atrás de ser amigos del presidente, de tener cargos políticos. Ahí está Nancy Amancio, que se tiró a diputada, y un sinnúmero de evangelocos corruptos que no le importa a Dios. Como el señor Dio Astacio, no le importa a Dios, eso es lo que él quería, ser alcalde, ahí está, y se va a ir para el infierno con todo y alcaldía, porque su llamado, si tuvo un llamado, fue a servirle a Cristo, no servirle al presidente Luis Abinader, que desconoce la palabra de Dios. La desconocen. Quite el diezmo de la iglesia evangeloca, que ya no queda nada, porque está más corrupta que la católica. Y en ese sentido, la iglesia católica no es amante al dinero como la iglesia evangélica. Son idólatras por no tener conocimiento, pero estos son amantes al dinero por amor al dinero, o sea que están peor. La iglesia católica está mejor ahora mismo que la iglesia evangeloca, aunque son idólatras por ignorancia. Estos tienen el conocimiento y son amantes al dinero por decisión. Y así es que está la cosa. Usted entra a una iglesia católica. Yo entré a visitar a mi sobrina, que hacía la primera comunión, que ellos llaman así, a la primera vez que le dan el pancito en la boca a los niños. Y me quedé sorprendido del orden que había. Me recordé cuando yo era un niño, iba. Todo en orden, todo tranquilo. La gente hablando normal, las canciones sin esa loquera del demonio. Es mejor ir a una iglesia católica ahora mismo que ir a una iglesia pentecostal loca, donde hay un doctor que es pastor, dice él que es doctor y dice él que es pastor, y vive riéndose como un payaso y haciendo muecas, y eso es lo que le gusta a la gente. Mejor vayan del cura, que está más muerto que el diablo, pero el pastor está más muerto que el cura. De Guatemala a Guatepeor, por falta de la palabra. El sistema religioso ha abarcado esa prostituta y ha prostituido a la iglesia evangélica. Es tan prostituta como en la iglesia católica. Y ahora, ¿en quién creo? Cree en Cristo. ¿A dónde voy? Vaya a la Biblia. ¿Dónde me puedo congregar? Congréguese en un sitio así como este, que le dicen la verdad, que no le roban, que no le piden dinero. Porque tanto la iglesia evangeloca y pentecostal loca y neopentecostal loquísima están peores que la iglesia católica. La iglesia católica no niega la Trinidad y habla claramente, aunque adoran al diablo y adoran a un demonio que le llaman virgen, tienen algo a su favor bueno, que reconocen que Dios es un solo Dios en tres personas diferentes, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo.
Pero los unicitarios que niegan al Padre y al Hijo salen de los mismos evangélicos locos y pentecostales locos, o sea que están peor. Y siguen robándole a la gente con el diezmo. Quítele el diezmo a la iglesia evangélica y se acabó. Y se acaba el pastorado femenino ahí mismo. Y se acaban los apóstoles. Y se acaban los profetas. De una vez. De una vez se acabó. Porque no va a haber recursos. La estructura orgánica que financia sus campañas de brujería, de grandes campañas que se sanan ellos mismos y se sacan al diablo entre ellos mismos, se le va a caer. De pagarle a los bachateros que lo ponen a hacer canciones cristianas, todo eso se va a caer. Todo ese espectáculo que ni la empresa de Vince McMahon de lucha libre puede competir contra esta iglesia evangélica loca, encomendada por Loco Harrigan y Loco Maldonado. Quítele el diezmo y se desploma. Por eso aquí queremos que se reforme la iglesia en base a las escrituras. Pero si usted no conoce la Torá, no conoce los 5 primeros libros, de dónde viene el diezmo, qué es un altar, porque ahora dicen que el altar es el púlpito, y un sinnúmero de loqueras, usted está feo para la foto, hermano. Va derechito al infierno, pero 2 veces más, porque eso es lo que hacen estos fariseos, enviar gente al infierno por dinero, y se van ellos también. Hermano, Dios te bendiga, Jesús te ama. Llegamos hasta aquí, hasta hoy. Mañana estaremos transmitiendo de nuevo. Un saludo a todos los que nos están viendo. Transmitimos todos los días de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana. Vamos a hacer la oración. Si llegaste hasta aquí, hasta el final, y no le has entregado tu vida a Cristo, es necesario que lo hagas. Cristo te está llamando en este momento para que vengas a Él. Así que repite esta oración. Señor Jesús, hoy me arrepiento de todo mi pecado. Perdóname, Padre, límpiame, lávame. Quita todo este pecado que hay en mí, purifícame, sumérgeme en tu sangre y déjame totalmente limpio. Hoy quiero servirte, hoy quiero llenarme de ti. Hoy quiero, Señor Jesús, ser un hombre nuevo en ti. Gracias por perdonarme y gracias por llenarme de tu Espíritu Santo. Amén. Si hiciste esta oración, quiero que sepas que hoy el Señor Jesús te ha salvado. Dios te bendiga. Jesús te ama. Comparte, dale like, comenta este video. Si lo estás viendo en el momento o si lo viste luego de la transmisión en vivo, subimos el culto completo al canal de YouTube. En el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Solo Cristo Salva, o nuestro canal de Falsa Doctrina, puedes ver más de 400 servicios de adoración al Señor Jesús. Dios te bendiga. El Señor Jesús te ama. Shalom.